Segunda oportunidad. Excelente, excelente. Voy a presentar mi pantalla y vamos a empezar. Ok, solo confirmame ahí si se ve la pantalla. Se puede ver la pantalla y me escuchan bien. Sí, profe, se ve bien y se escucha bien. Ok, perfecto. Vamos empezando. Lo ideal para esta materia es que hubiésemos desarrollado primeramente la materia de subestación eléctrica. Los relés de protección son equipos que controlan a los interruptores. El interruptor sería la parte de potencia que controla la corriente que circula por una subestación y la parte lógica, ¿verdad? De cómo tiene que abrir, cómo tiene que ser el algoritmo para ejecutar. Eso va en la parte de los relés. Entonces, algo que considero importante antes de entrar en ese concepto de protección es importante entender por lo menos qué es un interruptor, ¿verdad? ¿Para qué sirve un interruptor? Eso es lo que quiero ver con usted hoy, un poquitito, acerca de estos equipos que se llaman interruptor. Están presentes siempre en las subestaciones y su finalidad básicamente es entonces controlar la corriente, abrir o cerrar un circuito. Esa es la finalidad de la clase de hoy entonces, poder ver un poquitito lo que sería este equipo de medición. El título entonces es aparatos de corte y maniobra. Los aparatos de corte y maniobra tenemos entonces dos equipos que utilizamos en los sistemas eléctricos. El primer equipo es interruptor y el segundo equipo es seccionador. Diferencia fundamental entre estos dos equipos. Ambos pueden abrir o cortar el circuito y hacer que la corriente cambie de estado, de corriente nominal a corriente cero, que sería un circuito abierto. La principal diferencia de estos dos equipos, y nosotros vamos a resaltar acá, es que el interruptor, él sí puede hacer una apertura de circuitos bajo carga. Él sí tiene esa capacidad y el seccionador solamente puede operar en circuito en vacío o básicamente es sin carga. Ahora la pregunta es, ¿por qué sucede eso? ¿Cuál es la situación de que este interruptor sí puede abrir con carga y este seccionador no tiene la capacidad de abrir con carga? ¿Cuál es el fenómeno físico que nos lleva entonces a estos dos equipos que son seccionador e interruptor? Entonces, para poder entender un poquitito esto, vamos a adentrarnos al concepto de arco eléctrico, ¿sí? Ese es un concepto entonces que nosotros vamos a ver en esta clase. Es importante entender entonces qué es el fenómeno físico del arco eléctrico y cómo eso influye entonces en estos dos equipos, ¿sí? Entonces dice acá, si la operación se efectúa con carga o con corriente nominal, perdón, con corriente cortocircuito, el interruptor recibe el nombre de disyuntor o interruptor de potencia, ¿sí? Entonces, el equipo que se llama interruptor puede operar con corriente nominal como también con corriente de falla. Y entonces él puede operar con la máxima corriente nominal que circula, así también con la máxima corriente de cortocircuito que circula. Ese es el caso en todo el interruptor y vamos a ver bien ahora detalladamente, ¿sí? Entonces, dice acá que el objetivo de este equipo es entonces interrumpir o restablecer la conducción
de corriente en un circuito eléctrico. Entonces, acá vemos el gráfico de lo que es un interruptor. Sería esto el circuito de entrada, el circuito de salida. Acá sería el dispositivo mecánico que hace el movimiento o la cámara de extinción. Y acá sería entonces un tablero de control. Entonces, el concepto dice que este equipo que está acá dice que puede interrumpir o puede restablecer la conducción de un circuito eléctrico. Esta línea de transmisión que está alimentando la subestación, en este caso, si ustedes se fijan, es una fase. Esta sería la fase 1, acá la fase 2 y la fase 3 de una corriente que está llegando a una subestación. En este modelo que estamos viendo son dos conductores por fase que alimentan entonces la subestación. Entonces, estos dispositivos van a operar conjuntamente. Pueden entonces abrir acá el circuito o cerrar el circuito, que sería energizar la subestación. Entonces, ya sea, dice, voluntariamente, que yo le doy el comando, o por condiciones de operación del sistema, que es como nosotros vamos a programar nuestro relé. Nosotros vamos a aprender cómo diseñar la lógica para que este dispositivo entonces pueda abrir o cerrar entonces el circuito. Entonces, básicamente es un dispositivo de protección a una red eléctrica. Esa es la finalidad de este equipo. Entonces, un aspecto histórico, cuando empezó eh, las redes eléctricas, ¿cómo era al inicio? Hay que destacar que inicialmente las tensiones de las líneas de la transmisión no eran muy altas, como lo tenemos hoy en día, que son las líneas de alta tensión. No se trabajaba mucho con alta tensión. Sí había mayormente en tensiones bastante menores o cercanas a baja tensión. Entonces, históricamente dice lo siguiente con relación a los interruptores. Los interruptores se usaban antiguamente en los circuitos eléctricos, eran generalmente de accionamiento manual y del tipo seccionador con cuchilla. Entonces dice acá, al inicio de las redes eléctricas había solamente seccionador. Así como el seccionador de media tensión, solamente era seccionador tipo cuchilla. ¿Qué pasó? Las redes fueron creciendo, la demanda fue aumentando y dice acá que con el aumento de las intensidades y de las tensiones requeridas en el sector industrial, resultó que el arco se formaba al abrir el interruptor y dañaba o destruía los contactos. A medida entonces que se industrializó, se empezó a utilizar la energía eléctrica en el sector industrial. eh, los parámetros de corriente fueron aumentando y de tensión también. Eso se formaba un arco eléctrico al abrir el precisionador cuchilla y empezaba entonces a deteriorar ese equipo. Ok, entonces dice acá, se construyeron interruptores que abrían o cortaban rápidamente los circuitos por medio de un resorte o por la acción de la gravedad, reduciendo así la duración del arco y la magnitud del deterioro del interruptor. Entonces, repasando, inicialmente era solamente tipo cuchilla, y después se dieron cuenta que mientras más rápido era la apertura, menos se dañaban los contactos. Le pusieron entonces un sistema con resorte para que la apertura sea más rápida en el momento de la apertura. Eso fue entonces al inicio. Y vamos a ver que las tecnologías fueron avanzando para poder subsanar entonces esa situación de poder abrir o cerrar un circuito. Bien, ¿cuál es su finalidad? ¿Para qué son proyectadas estos equipos que le llamamos nosotros interruptor? Abrir y cerrar el circuito en el menor tiempo posible. Mientras más rápida es la apertura, eso es algo positivo a la red eléctrica y al equipo también. Tiene que conocer las corrientes de la carga de las líneas. Tiene que soportar, tiene que circular por el equipo la máxima corriente nominal sin dañarse.
tiene que soportar térmicamente la corriente nominal de la carga del sistema. Cuando está entonces en corriente nominal, por el efecto Joule, él tiene que soportar ese calor. Y también cuando hay un cortocircuito, él tiene que soportar esa corriente de cortocircuito que va a circular por él. Y tiene que tener la capacidad de hacer la apertura cuando esa corriente de cortocircuito de gran magnitud está circulando por él. Esa capacidad debe tener entonces este equipo que nosotros le conocemos entonces como interruptor. Entonces, para poder entender eh, cuál es la función principal, por qué se hace tanto hincapié y hay tantas tecnologías para este equipo, es importante definir bien qué es un arco eléctrico. Necesariamente tenemos que entender ese concepto para poder entender para qué sirve este equipo que se llama interruptor de sistema de potencia. Voy a ver si puedo rodar este video. Este es un video. ¿Sí? Vamos a ver, es una bobina de Tesla donde va a aumentar la tensión y se va a generar un arco eléctrico. Ok, es un fenómeno que vemos, es algo bastante ilustrativo. Ahí le quiero preguntar a ustedes, a ver, primeramente puede ser Félix, ¿qué fue lo que sucedió aquí? Vimos un arco eléctrico y ¿qué pasó en este video? ¿Por qué se generó el arco eléctrico? Y por diría por la falta de aislamiento prácticamente del circuito genera demasiada tensión. O sea, sé exactamente más o menos cómo era, pero no me recuerdo bien, profe, No, tranquilo, la idea es cómo con tus palabras definir. nomás. Sí. A ver, tu otro compañero, Y, ¿qué opinión tiene según lo que vimos acá? Cuando la diferencia potencial supera la resistividad que ofrece el aire. Exacto, eso mismo es. Entonces, lo que nosotros vemos acá, tenemos un conductor, que es la varilla que sale acá de la bobina de Tesla, y el aislante o el dispositivo que aísla este punto hasta la Tierra, que es potencial cero, es entonces la masa gaseosa del aire. Mi aislante es la masa gaseosa del aire. ¿Qué pasa? No existe un aislante perfecto en los materiales que pueden funcionar como aisladores. Todos tienen su limitación. ¿Qué es lo que pasó acá? Esta masa gaseosa de aire tiene un límite de poder comportarse como aislador. Pasando ese límite, entonces ocurre una ionización. Él ya no puede comportarse como aislador. Y entonces decimos que se rompe su rigidez dieléctrica. Se empezó a comportar como conductor y empezó a conducir entonces desde este dispositivo hasta tierra. Lo que hace entonces este dispositivo es elevar la tensión por encima de la capacidad de la rigidez del aire y empieza entonces a conducir. Ahí se genera entonces lo que conocemos como un arco eléctrico, ¿sí?
Un arco eléctrico, entonces, es un estado donde hay una ionización y empieza entonces a romper las moléculas del aire, se empieza a ionizar y empieza a conducir entonces la electricidad a tierra. Y ese es el principio físico de las descargas atmosféricas. ¿Ok? Entonces, como vimos, el arco eléctrico es una descarga entre dos conductores que están separados, ¿sí? Dos conductores, que en este caso era un conductor con la Tierra, están separados, donde entonces circula la corriente y el conductor, el aire o gas comprendido entre dos mismos. Entonces tenemos el mismo ejemplo que vimos acá, tenemos entonces la atmósfera, la nube, que está cargado con una carga de alto potencial, la Tierra, que está a potencial cero. Entonces, cuando se vence la capacidad de aislación del aire, esto empieza entonces a conducir a tierra. Ese es el concepto de arco eléctrico. Entonces, en nuestras redes eléctricas, dice acá que el arco eléctrico se forma cuando hay dos conductores sometidos a una diferencia potencial y están inmersos en una atmósfera gaseosa. Mayormente, entonces, están inmersos en el aire. Tenemos aquí, entonces, esto puede ser un seccionador que se está desprendiendo del contacto fijo. Al desprenderse, entonces, aquí genera un arco eléctrico. ¿Qué problema causa eso? El arco eléctrico eh, genera calor. Ese calor desgasta los contactos hasta que el contacto se llega a deteriorar totalmente. Y eso es algo indeseable en una red eléctrica, un equipo de gran porte que sale mucho dinero, que la confiabilidad de la red depende de este equipo. Y imagínense perder un equipo porque se deterioró por el arco eléctrico. Ok, entonces, en un seccionador común corriente ocurre este fenómeno, ocurre un arco eléctrico y esto entonces eh, va en contra de la vida útil de mi equipo. ¿Sí? Entonces, como vimos, básicamente esto sería el proceso físico de lo que es un arco eléctrico. Entonces, es una ionización, viene un electrón, rompe la molécula, sale acá un átomo, sale otro átomo, libera un electrón y libera una cantidad de fotones. Lo que más nos interesa en este fenómeno a nosotros es entonces que hay una liberación de calor por el rozamiento entre las moléculas. Ese calor es nuestro problema. Ese calor es el que daña a nuestros equipos. Y esto es algo bastante extenso. Pueden verlo con más detalle después. A este estado se le conoce como plasma, que es el estado entonces del arco eléctrico. Lo que nos interesa saber entonces es que surge un arco eléctrico y ese arco eléctrico entonces daña al circuito. ¿Qué es lo que sucede entonces? Según lo que estamos viendo aquí en este concepto. Si yo tengo un dispositivo y ese dispositivo, un seccionador, donde tiene su contacto fijo y tiene su contacto móvil, que va haciendo la apertura cuando yo quiero abrir el circuito, al hacer esa apertura, entonces se genera un arco eléctrico, genera calor y ese calor descompone mi equipo. Entonces dice acá, después de la separación de los contactos, ¿sí? La corriente es conducida por el arco, o mejor dicho, por un plasma gaseoso ionizado, lo cual es mantenido a una temperatura elevada, que dice acá, 9700 grados Celsius. Entonces, la temperatura que genera este arco eléctrico en el equipo es algo o una temperatura bastante elevada que sí daña mecánicamente a mi equipo. Ok, entonces, tengo aquí el contacto fijo, el contacto móvil. Cuando yo abro entonces el equipo, cuando yo separo y quiero abrir un circuito, se genera aquí un arco eléctrico.
Vamos a hablar ahora de la tecnología de corriente alternada, ¿ok? Interruptor de corriente alternada, ¿sí? Entonces, para diferenciar esto, los interruptores de corriente continua y corriente alterna tienen tecnologías diferentes. Para empezar a entender el fenómeno, vamos a hablar entonces de corriente alternada, ¿ok? Nosotros sabemos que la corriente alternada o una corriente alternada tiene una función periódica cíclica que acompaña a la función cero. Ese es el comportamiento entonces físico-matemático de una corriente alternada. Bien, el arco eléctrico depende de la corriente. Cuando más alta es la corriente, mayor es el arco eléctrico que se va a formar. Entonces, si yo quiero hacer la apertura de este dispositivo de maniobra, que puede ser un interruptor, si yo hago en el punto donde la corriente es máxima, aquí, el arco eléctrico formado va a ser máximo, o va a ser mucha cantidad de arco eléctrico si hago en este punto. ¿Qué es lo que se hace en corriente alterna entonces? Se busca, si yo quiero hacer la apertura de un interruptor, yo voy a buscar el punto donde la corriente sea mínima para que el arco eléctrico que se genere al abrir, que es lo que estamos viendo acá, que es este arco eléctrico aquí, sea lo mínimo posible. ¿Cuándo voy a dar la orden de apertura entonces? Voy a dar la orden de apertura cuando la corriente es igual a cero, en este punto que estamos analizando acá. En ese punto, cuando la corriente es igual a cero, ahí doy el comando, entonces, para que el arco eléctrico sea el menor posible y yo pueda extinguirlo. ¿Ok? Eso habla acá entonces. Eh, si yo hago la apertura, dice, en el instante del paso de la corriente por cero, en teoría, ya no tiene que haber arco eléctrico, porque la corriente vale cero y nosotros dijimos que el arco eléctrico es función de la corriente. Pero como es un fenómeno físico complejo, dice aquí, aun cuando yo abro por cero, existe una película o un filamento de plasma ionizado que conduce corriente por el hecho de estar a una temperatura bien menor. ¿Ok? Y posee entonces una alta resistencia. Lo que me está diciendo acá es, por más que yo haga la apertura acá en el paso por cero, igual surge acá un pequeño filamento de arco eléctrico. ¿Qué tengo que hacer? ¿O qué tiene que hacer el interruptor que está abriendo en esa condición? Debe haber algún dispositivo que extinga este arco eléctrico acá y lo haga desaparecer. Y existen muchas técnicas que nosotros vamos a ver para poder hacer la extinción de ese arco eléctrico. ¿Ok? Bien, como esto en el paso por cero, esto tiene todavía un pequeño arco eléctrico, dice acá que existe un fenómeno en el sistema eléctrico que se llama tensión transitoria de restablecimiento. Lo que me está diciendo es lo siguiente. Se encontró que en el paso por cero yo hago la apertura. Si yo mido la diferencia de potencial, ¿sí?, entre el contacto que está acá fijo y entre el contacto móvil, si yo mido esta diferencia de potencial en el momento de apertura de paso por cero, yo voy a encontrar una sobretensión transitoria en mi interruptor. Entonces, si vemos acá, fíjense, esto sería la corriente, ¿sí? Esto sería entonces la corriente de falla. Yo hago la apertura aquí y existe entonces
una sobretensión transitoria en el interruptor, entonces, que surge en el momento de la apertura. Esa sobretensión se conoce como sobretensión transitoria de restablecimiento. Eso es un estudio bastante largo y no voy a entrar en detalle, porque acá hay una teoría bastante amplia y hay otro fenómeno lo que se llama reencendido, que eso se calcula con estudios, porque si en el momento de la apertura esa tensión de restablecimiento es muy alta, me puede entonces a volver a reencender y vuelvo a tener arco eléctrico en los interruptores. ¿Ok? Entonces, en el entremedio del interruptor se suele colocar gases para poder entonces hacer la extinción del arco eléctrico. Sí, acá nada más me está mostrando que la conductividad eléctrica de los gases depende de la temperatura. Entonces, tengo acá, por ejemplo, hexafluoruro de azufre. Hexafluoruro de azufre es un gas que se usa en los interruptores. Lo que me está mostrando acá es que a mayor temperatura, ¿sí?, más es su capacidad de conducir y a menor temperatura, él tiene una mayor resistencia eléctrica, menos capacidad de conducir. Ok, esa característica es útil para una solución que nosotros vamos a plantear ahora. Lo que queremos hacer ahora es, según la figura que vimos, ¿cómo vamos a hacer para extinguir este arco eléctrico? Eso queremos hacer y a eso queremos llegar. ¿Ok? Viendo entonces que los gases varían en función de la temperatura, me dice la siguiente. ¿Qué principios físicos hay para extinguir ese arco eléctrico? Entonces nosotros vimos que cuando se interrumpe una corriente, aparece un arco eléctrico y la interrupción será solamente si se extingue totalmente el arco eléctrico. ¿Ok? Eso ya definimos que al abrir el interruptor sucede un arco eléctrico. Dice, este fenómeno es complejo. Actualmente hay muchas investigaciones para poder entender exactamente entonces el comportamiento en el paso de la corriente por cero. Como yo le dije, teóricamente en el paso por cero no tiene que haber arco eléctrico, pero igual hay o igual sucede. ¿Ok? Bien. Dice entonces, ¿cómo podemos hacer entonces la extinción? Entonces dice acá, va a ser posible variando la impedancia del arco que puede ser controlada. Entonces, lo que me está diciendo acá, un método para poder extinguir ese arco eléctrico es, entonces, voy a volver a esta imagen de acá, este tiene una impedancia Z, que puede ser, por ejemplo, un gas acá, que tiene una cierta capacidad de conducir. Evidentemente, si en la cámara de extinción, mientras mayor es la impedancia, más fácil va a ser de extinguir este arco eléctrico. ¿Por qué? Porque le va a dificultar el paso hacia el otro contacto. En ese principio es el que nos está hablando aquí, donde nos dice, en este punto acá, dice aumentar la resistencia del arco inmediatamente después del paso por la corriente de cero. Entonces me está dando un método. Un método dice es cuando yo abro mi interruptor, la impedancia de lo que está en la cámara de extinción, voy a aumentar. Eso dice me va a ayudar a disminuir el arco eléctrico. Bien, ¿cómo voy a aumentar esa impedancia? Se logra por la disipación de energía del acto con la consecuente disminución de su temperatura. Entonces dice acá, si la cámara de extinción es un arco, si yo logro enfriar y bajar la temperatura del gas, entonces voy a aumentar su impedancia
y a consecuencia yo voy a poder entonces extinguir ese daño. La mayoría de los métodos que tenemos en la familia de los interruptores consiguen entonces el objetivo de esa manera, aumentando la impedancia, refrigerando entonces el gas que está en la cámara de extinción. ¿Ok? También dice acá otra manera, reducir el gradiente de crecimiento y la amplitud de la tensión de restablecimiento. ¿Ok? Entonces, como vimos, a modo de conocimiento, existe una tensión transitoria de restablecimiento. Fíjense que acá tenemos la corriente de falla, la tensión es cero porque había una falla acá, se extinguió la corriente, se abrió el interruptor en ese punto, en el paso por cero, y en el sistema tenemos una sobretensión entonces transitoria. ¿Sí? Una sobretensión que dura muy poco tiempo, pero que la amplitud es bastante elevada. Y eso me puede dar daños a los equipos y principalmente al interruptor de potencia. ¿Ok? Bien, vimos entonces el principio básico, que tenemos entonces que reducir la impedancia de lo que se llama cámara de extinción. Entonces, todo interruptor tiene cámara de extinción. Cámara de extinción tiene la finalidad entonces de eliminar el arco eléctrico. Las distintas tecnologías de cámara de extinción para poder eliminar ese arco eléctrico es lo que vamos a ver ahora y dice por el medio aislante. ¿Qué tipo de aislador tiene entre los contactos para poder hacer la extinción del arco eléctrico? ¿Ok? Eso sería entonces lo que sería la cámara aislante. Segunda clasificación. ¿Qué tipo de fuerza mecánica es la que va a hacer la apertura del interruptor? Y eso vamos a ver en lo que se conoce como por el tipo de comando. ¿Ok? Bien, con relación a la cámara de extinción, vamos a ver, tenemos estas clasificaciones aquí, que son cámara de aire, al aire libre, cámara de aceite, cámara de aire comprimido, cámara de vacío y cámara de hexafluoruro de azufre. Son distintas tecnologías de interruptores. Este gráfico que está acá nos dice que el que mayor auge de crecimiento va teniendo es entonces la cámara de hexafluoruro de azufre más vacío. ¿Sí? Y vamos a ver que existen más ventajas en, en esta tecnología de interruptor. Ok, vamos a ver entonces su principio de funcionamiento. Tenemos entonces la cámara de aire libre, extingue el arco por aire libre. Entonces dice acá el principio de extinguir el arco, dice, se basa en la desionización natural de los gases por la acción refrigerante del aire que circundante se encuentra a menor temperatura. Entonces me está diciendo lo siguiente, esta es mi cámara de extinción, ¿sí? Aquí está circulando entonces mi corriente. En el momento de hacer la apertura, el aire que está en esa cámara es muy caliente. ¿Ok? Entonces, por el aire que le rodea alrededor de la cámara, ese mismo aire que le rodea logra enfriar la cámara de extinción y así logra entonces extinguir el arco eléctrico. Esto dice acá es mayormente utilizado hasta circuitos de media tensión. Entonces la refrigeración, recuerden que nuestro principio es enfriar la cámara, aumentar la impedancia para que el paso del arco sea entonces más dificultoso y extinguir totalmente. ¿Ok? Entonces este dice, hace la apertura, enfría la cámara directamente por el aire que está alrededor de él, que está a una temperatura menor. ¿Ok? Este se conoce como soplo magnético. También aquí, el medio aislante
entre los dos contactos es el aire. Si ustedes se fijan, esto podemos llamarlo nosotros acá, sería el contacto fijo, sería el otro contacto fijo. No hay un movimiento mecánico entre los contactos. Solamente tengo esta placa de metal, donde esta placa de metal tiene varias placas y su principio dice lo siguiente, se llama soplo magnético. ¿Sí? Dice, eh, mientras está cerrado el interruptor o mientras circunda con su contacto, la corriente circula por esta bobina. Esta corriente produce un flujo magnético que circula por su núcleo, por las piezas polares de la bobina y la bobina de soplado en los contactos principales e interruptor. Básicamente es lo siguiente. Esto está insertado acá. Esto hace el contacto entre estos dos puntos que le voy a llamar yo a este punto A. Al otro le llamo punto B. Y entonces cuando está insertado conduce a través de él. Lo que dijeron fue lo siguiente. Eh, en vez de dividir o extinguir el arco totalmente entre estos dos puntos, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a dividir el arco en pequeñas camaritas y entonces va a ser más fácil extinguir. Si ustedes se fijan acá, eh, tenemos este arco que es más pequeño. Ustedes se fijan. Entonces, mientras más pequeño, es más fácil de extinguir. Entonces, se genera en el momento de la apertura un campo magnético por una bobina. Ese campo magnético se extiende acá y ese campo magnético hace repeler a esta corriente de corriente. Entonces, ese campo magnético que genera entonces una bobina de soplo magnético eh, va hasta aquí, repele ese pequeño arco que está ahí hasta que lo extingue totalmente. Esa tecnología entonces se conoce como tecnología de interrupción por soplo magnético. ¿Sí? ¿Ok? Entonces acá justamente nos dice que cuando se forma un arco eléctrico, este produce un campo magnético. ¿Sí? Ambos campos magnéticos se repelen y como consecuencia el arco sufre un empuje hacia arriba y se hace cada vez más largo hasta que se corta el arco y se separan en los contactos. ¿Sí? Entonces básicamente es eso, es dividir en partes más pequeñas, generar un campo magnético que repela a esta corriente de arco que va entonces alejando hasta que se extingue totalmente. Esa tecnología se conoce entonces como soplo magnético. Bien. Eh, a partir de ahora entonces vamos a ver ya la tecnología más utilizada en las estaciones que manejan mucha potencia o mucha corriente. Entonces, una tecnología de extinción es la tecnología entonces de aceite. Tener aceite en la cámara de extinción. Vamos a visualizar primero cómo es para poder entonces entender exactamente cómo funciona. Entonces, eh, tenemos aquí una cámara. Esa cámara está llena de aceite, como están viendo acá. En este caso dice que es del modelo gran volumen de aceite. La tensión que maneja es 34,5 kV. Entonces tenemos el contacto móvil, que ustedes están viendo aquí, y el contacto fijo, que es la parte de arriba. El contacto móvil y contacto fijo está sumergido en aceite. ¿Sí? Entonces no se olviden que cuando damos comando de apertura, este contacto móvil viene para abajo, se separa del contacto fijo y surge entonces el arco eléctrico entre esos dos contactos. Entonces, en esta tecnología, el medio que vamos a utilizar para la extinción es el aceite. Ok, y vamos a ver puntualmente cómo es esa extinción. Entonces acá, los contactos
están inmersos en aceite, están dentro del aceite. Cuando yo doy comando entonces y empiezo a separar los contactos, dice acá que cuando comienza a separarse, no se olviden que cuando se separa se genera arco eléctrico, se genera calor entre esos dos contactos. Dice, este calor hace que se vaporice el aceite. Se vaporiza y se descompone en hidrógeno, metano y etileno, enfriando la columna del arco, consiguiendo así la extinción del arco. Lo que me está comentando acá, podemos visualizar aquí, en estos puntos. Fíjense que tenemos primeramente este gráfico A. Está el contacto entonces móvil, este es el contacto fijo. No se olviden que esto está inmerso en aceite. Cuando le doy la orden de apertura, entonces este contacto móvil, existe una fuerza mecánica que lo empuja hacia abajo. Cuando empieza a salir, se genera un arco eléctrico acá, entre el contacto fijo y el contacto móvil. Ese arco eléctrico genera calor. Cuando genera calor, entonces se empieza a formar un vapor. Ese vapor es el que me comenta acá, que entonces vaporiza y se decompone en hidrógeno, metano y etileno. ¿Ok? Entonces ese aceite se forma una masa gaseosa que a medida que vamos saliendo para abajo, esa masa gaseosa se empieza a expandir, ¿sí? Se empieza a expandir y cuando el contacto móvil sale totalmente de la cámara acá, ese gas que se formó del aceite vaporizado sale entonces a gran velocidad aquí del contacto fijo. Cuando se desplaza entonces a gran velocidad, ese gas, eso enfría la cámara y extingue totalmente el arco eléctrico. ¿Ok? Esa tecnología entonces se conoce como extinción o cámara de extinción con aceite. Claro, a medida que vamos haciendo esa apertura se generan gases y el aceite también va perdiendo a medida que opera sus propiedades y energía. Esta tecnología entonces es cámara de extinción de aceite. Bien, este modelo que vimos acá, que es el que está en la figura, se llama entonces interruptor de gran volumen de aceite. Como le dije, todo esto está inmerso en aceite en gran cantidad. Luego mejoraron esta tecnología. Dijeron lo siguiente, ya que hay un recipiente con mucha cantidad de aceite, se maneja mucha cantidad de aceite, así como estamos viendo acá, fíjense que esto sería acá el contacto móvil, este el contacto fijo, y en este contenedor está lleno de aceite para poder hacer entonces la extinción. En este caso sería tripolar o cuatripolar, dependiendo mucho del circuito. Dijeron lo siguiente, en vez de tener acá un tanque con aceite, vamos a hacer lo siguiente, ¿viste? Vamos a reducir esa cantidad, vamos a hacer más pequeño, vamos a hacerlo más pequeño y vamos a reducir la cantidad de aceite. Entonces, en vez de tener un tanque enorme, como estamos viendo aquí, vamos a hacerlo entonces en un interruptor que tenga menos cantidad de aceite. Crearon entonces lo que es el interruptor en pequeño volumen de aceite. Redujeron, entonces en vez de tener un tanque grande, tenemos un interruptor con pequeñas cámaras y en esas cámaras está en aceite. Entonces, si ustedes se fijan, tenemos aquí el contacto móvil, ¿sí? El contacto fijo y en esta cámara tenemos el aceite, ¿sí? Mientras entonces esto se va accionando para abajo, entonces ese se genera el calor acá y acá estamos viendo, si ustedes se fijan, el calor que se genera al quitar acá el contacto móvil, el contacto fijo, se genera calor, el vapor de aceite sale disparado para afuera
hasta que consigue extinguir totalmente el arco eléctrico. ¿Sí? Entonces, la tecnología es acá aceite, cámara de extinción aceite, y mayormente hoy en día se utiliza esto que suena entonces a pequeño volumen de aceite. ¿Sí? Entonces, ese controla el aceite acá, tenemos un manómetro para ver la presión del aceite y una mirilla para ver el nivel del aceite, para poder entonces eh, hacer el control de la cantidad de aceite que hay en nuestro interruptor. ¿Ok? Otra tecnología que estamos viendo que también es la tecnología aire comprimido. También existe, en vez de tener aceite, tenemos entonces la tecnología a aire comprimido. En este caso, entonces, la extinción del arco eléctrico es por aire comprimido. Recuerden siempre al principio, nos interesa reducir la temperatura de la cámara o enfriar la cámara para extinguir ese arco eléctrico. Lo que vimos recién entonces es reducir la temperatura con aceite. Ahora estamos viendo entonces por aire comprimido. Fíjense que su modelo parece en V invertida, este modelo de aire comprimido. Es muy común que los interruptores de potencia tengan varias cámaras de extinción. Puede ser, por ejemplo, entonces, una cámara de extinción aquí, otra cámara de extinción, ya que debido a que el arco eléctrico es muy grande, con una cámara no es suficiente. Tenemos más de una cámara para extinguir ese arco eléctrico. ¿Ok? Entonces, tenemos entonces el principio de interrupción por aire comprimido. Tenemos aquí, si ustedes se fijan, este es el contacto fijo, perdón, este es el contacto móvil que se desplaza en este sentido. Esto que estamos viendo acá es el contacto fijo. Tenemos entonces eh, un tanque donde tenemos almacenado aire comprimido. Tenemos en este punto número 5 una salida. Y aquí en el punto 7 tenemos una válvula. Esta válvula lo que hace es, me permite que el aire comprimido salga disparado acá y en este punto acá salga a la atmósfera. Yo puedo tapar acá este orificio, que no circule aire comprimido, y cuando le doy comando, entonces sale disparando acá aire comprimido a la atmósfera. Bien, principio de extinción. Cuando yo le doy comando de apertura, esto entonces sale desplazado para afuera. Cuando sale desplazado para afuera se genera este arco eléctrico que estamos viendo. Entonces ahí le damos comando de abrir la válvula. Cuando se abre la válvula, ese aire comprimido a gran presión sale a gran velocidad, circula por nuestra cámara de extinción hasta que sale entonces a la atmósfera. Entonces lo que hacemos es lo siguiente, ese aire comprimido que sale a gran velocidad enfría esta cámara y entonces consigue extinguir el arco eléctrico. Por eso es que cuando esto funciona, no sé si ustedes ya vieron alguna vez, eh, tiene un sonido que parece de disparo, porque sale a gran velocidad para que pueda hacer entonces la extinción del arco. ¿Ok? Esa tecnología entonces conocemos entonces tecnología a aire comprimido. Ok. Bien, otro modelo también es en la cámara de extinción a vacío. Y ese aquí ya es otro principio. Los principios que vimos anteriormente entonces son por refrigeración. En este principio sabemos entonces que en el vacío, ¿sí? En el vacío entonces tiene una altísima rigidez eléctrica que alcanza el aire. Entonces, teóricamente, si tengo una cámara donde tengo vacío, no hay movimiento de moléculas, no se puede ionizar y entonces no tendría que formarse el arco eléctrico. Entonces lo que hacemos, tenemos una cápsula que tiene un alto vacío, hay un movimiento molecular mínimo, entonces eso hace que eh, el arco eléctrico no ocurra, pero en realidad ocurre, pero mínimamente, es bastante pequeño, que se autoextingue solo.
¿Ok? Entonces tenemos acá nuestra cámara. Fíjense que estos son nuestros contactos. Este sería el contacto fijo, ¿sí? El contacto móvil sale entonces para abajo. A medida entonces que se separa, esa cámara está sellada, es vacío y no se forma entonces el arco eléctrico. Si bien se calienta, pero se extingue solo el arco eléctrico porque la resistividad es bastante elevada. Ok, tiene el límite de vida útil esto, que más o menos se da en conteo de números de operaciones. Cuando llegó a su límite de operación, esto se tiene que reemplazar totalmente. Eh, Otro modelo entonces es por SF6 o hexafluoruro de azufre, que es el modelo entonces que más se quiere o más es amigable trabajar actualmente. El hexafluoruro de azufre es un gas, SF6, es un gas pesado, incoloro, no tóxico, pero tiene una aislación 3 veces más grande que el aire. Entonces tiene una resistividad, una impedancia 3 veces más grande que el aire. Eso hace entonces que la impedancia interna de ese gas es bastante elevada. ¿Sí? Entonces, básicamente es el mismo principio. Tenemos el contacto fijo, tenemos el contacto móvil, que es toda esta estructura que se va para abajo. Cuando entonces sale desplazado, el aire acá se calienta entonces y tiene un sistema de recirculación por convección, que cuando abrimos acá ese aire se calienta, ese aire caliente baja para abajo y el aire frío sube para arriba. Eso lo hace por convección, enfría la cámara acá y extingue el arco eléctrico. Ese es el principio de funcionamiento entonces de este modelo que se llama SFC. Una ventaja de este tipo de interruptores es entonces que son menos robustos y tienen una operación bastante prolongada. Acá le voy a dejar de un modelo de interruptor ASF6 eh, de interruptor. A ver un poquitito. Es de la marca Siemens, este Bien, vamos a interruptor. observar lo que es esto, un interruptor trifásico de potencia en gas SF6. Que este interruptor existe en la subestación Selendín con el código 6006. Ahí vamos a ver cómo se opera en la parte interna del interruptor. Justamente se está abriendo la parte interna. Al momento que se apertura el interruptor, observen cómo el gas sube, ¿no es cierto? Se expande hacia adentro y logra apagar el fogonazo. Y el interruptor queda aperturado, ¿no es cierto? Ya queda separado los contactos. Ahí tenemos, se vuelve a repetir la simulación de apertura. Sale el enclavamiento, fíjese acá, sale este enclavamiento hacia arriba. Ahí, al momento de despegar, como le repito, se produce el fogonazo, pero el gas penetra, se dan cuenta, penetra hacia adentro y apagando el fogonazo de esta forma. ¿Ven? O sea, se apaga ese gas. ¿Para qué es? Para apagar el fogonazo. O sea, los interruptores de potencia siempre trabajan con el gas SF6, que es el gas más adecuado. Hay otros que trabajan con otros tipos de gases, pero en este caso el F6 es el más adecuado y recomendado, porque todos los fabricantes utilizan ese tipo de gas. Ahí se repite el proceso, ¿no es cierto? Eso es cómo trabajan los interruptores en la parte interna. Ahí se ha hecho un corte transversal esto en el AutoCAD.
Y observen cómo es el interruptor, ¿no es cierto? Tiene tres fases. Ahí se está explicando el sistema mecánico, cómo se comprime el resorte azul al momento de aperturarse, ¿no es cierto? Acá está indicando que se está aperturando. Y al momento de cierre se expande el resorte azul y se comprime el resorte celeste. Y cuando va a abrir lo hace viceversa, ¿no es cierto? O sea, al revés, nuevamente se comprime el interruptor azul y se expande el interruptor celeste, así como se observa. Cuando se cierra, se hace el mismo proceso anterior que ya que les voy a repetir. Se estira el resorte azul, se comprime el celeste. Nuevamente la presentación del interruptor, su caja de mando y cada interruptor. Acá tiene cómo trabaja el mecanismo de comprimir los resortes. Justo acá en la parte superior derecha está el interruptor cómo se cierra, ¿no es cierto? Y los resortes también cómo se comprimen. Cómo se comprime el interruptor azul y se abre, ¿no es cierto? El interruptor. Y el resorte derecho ¿cómo se llama? Se comprime también y se cierra al revés. Ese es un proceso de trabajo ya repetitivo. Esa es la presentación de Siemens de los interruptores de potencia. Ok, vimos 12 diferentes tecnologías ahora. Eh, Aquí vimos entonces de gas SP6. Bien, la pregunta entonces es, eh, eh, ¿cuándo sabemos cuál es el interruptor más adecuado o la cámara de extinción más adecuada para poder utilizarlo? Algunos libros traen estas definiciones donde dice, lo que tienen cámara de extinción a aire comprimido, a pesar de que son complejos, porque necesitas un sistema de aire comprimido, necesitas compresor, necesitas tanque pulmón, etcétera. Dice, son la mejor opción para interrumpir corriente de cortocircuito mayor a 63 kiloamperes. Entonces, si la corriente de cortocircuito supera los 63 kiloamperes, dice que son los más adecuados. Los disyuntores a pequeño volumen de aceite y también hexafluoruro de azufre son los mejores disponibles en el mercado si la corriente de cortocircuito es menor o igual a 63 kiloamperes. Por otro lado, dice, los que son a vacío y el soplo magnético, mayormente utilizados entonces en media tensión y comercialmente hay hasta 34,5 K. ¿Ok? Son entonces la utilidad que se tiene en el sistema eléctrico, dependiendo entonces mayormente de la corriente de cortocircuito. La corriente de cortocircuito entonces es un factor entonces que limita esa operación. Bien, entonces vimos la cámara de extinción, que es el dispositivo que elimina el arco eléctrico. Necesito también ahora un dispositivo mecánico que tenga la fuerza para poder abrir el interruptor, especialmente en el momento que hay falla, que hay cortocircuito, ¿sí? El gráfico acá me está mostrando, habla acá de energía y está hablando acá de corriente cortocircuito. Por ejemplo, tengo aquí este interruptor de hexafluoruro de azufre, tensión 420 kV, y tengo acá una recta lineal. ¿Qué me indica esa recta lineal? Cuando dice mayor es la corriente cortocircuito, mayor es la fuerza mecánica para poder abrir ese interruptor. ¿Ok? Entonces, mientras más grande es la corriente que circula de cortocircuito que está circulando, que yo quiero extinguir, primeramente tengo que eliminar ese arco eléctrico
Segunda problemática, mayor esfuerzo. Ok, aquí entran entonces los dispositivos de fuerza para poder hacer esa apertura. Tenemos dice acá apertura manual, a resorte, eléctrico, aire comprimido, hidráulico, hidroneumático. Ok, entonces apertura manual, como ya vimos, pueden ser a palancas, donde yo ingreso una palanca, hago el movimiento mecánico y eso está acoplado y hace entonces la apertura manual. Mayormente esto es utilizado entonces en baja tensión y también algunas veces en algunos dispositivos de media tensión. Mecánico a resorte es lo que más se utiliza. Se aprovecha entonces la energía potencial que se almacena en los resortes. Normalmente tengo un pequeño motor que me va comprimiendo los resortes. Eso se almacena con alta energía potencial. Y tenemos un pequeño dispositivo de traba que traba el resorte. Cuando yo lo doy comando, entonces destraba y eso sale entonces con una gran energía cinética para poder abrir nuestros interruptores. Es deseable entonces, mientras más rápido la apertura, mejore la extinción del arco eléctrico. ¿Ok? Los comandos suelen ser entonces por contactores o por relé, donde tienen los contactos normalmente abiertos, normalmente cerrados, entonces, para poder hacer esa extinción del arco eléctrico. Bien, una tecnología es entonces aire comprimido. Aire comprimido quiere decir que voy a tener un cilindro neumático que cuando le doy comando de apertura, ese cilindro neumático va a hacer entonces el trabajo mecánico de abrir mi interruptor. Entonces, normalmente, si yo ya tengo una cámara de extinción a aire comprimido, me conviene entonces tener el dispositivo de apertura a aire comprimido. Entonces, la fuerza mecánica es por aire comprimido aquí. Aquí vamos a ver entonces un video de unos interruptores a aire comprimido. Dice que son de 500 kV. Son dos interruptores por cada fase, donde ellos hacen la apertura, o perdón, la prueba manual. Eh, Tienen varios dispositivos de comando, automático, manual en la sala de control y manual en el patio de la subestación. Aquí ellos están haciendo entonces una prueba de funcionamiento manual en el patio para operar este interruptor entonces a aire comprimido. ¿Ok? Como vieron, esto sale desplazado a gran velocidad, hace un ruido bastante eh, fuerte y molestoso y debe ser así para poder extinguir el arco eléctrico. Esta es la prueba de otro interruptor. Su estación margen derecha sería un patio de 220 kV. Está haciendo también la apertura local, prueba de apertura local de interruptor aire comprimido. ¿Ok? También interruptor neumático. Dice acá que también se puede usar una fuerza hidráulica. En este caso necesitamos un sistema hidráulico con bomba hidráulica, sistema de acumulador de presión para hacer la apertura entonces de los dispositivos por fuerza hidráulica. Y este sistema que se llama hidroneumático no es nada más que fuerza hidráulica o aceite hidráulico de alta presión, donde se almacena en un reservorio y ese reservorio tiene entonces una, un colchón de nitrógeno a alta presión. Eso presiona la cámara de reservorio y hace que ese hidráulico se mantenga a alta presión. Listo para usar entonces. Entonces tengo en un reservorio un aceite hidráulico a muy alta presión que cuando le doy comando con la válvula automáticamente me hace entonces la apertura del interruptor. ¿Ok? Bien, esto sería entonces por hoy. Era
ver especialmente entonces lo que son los interruptores de potencia. Es importante entonces entender, así como yo les había dicho, para poder entonces saber cómo funcionan los relés. Los dispositivos de protección que nosotros vamos a estudiar comandan estos interruptores. Nosotros vimos ahora su principio de operación. Ahora, la lógica, cómo tiene que actuar, tiene una curva de operación, cómo se calcula, cómo se parametriza. Eso sí es la parte de los relés de protección. Tenemos varias tecnologías, tenemos relé electromecánico, los relés electrónicos. Predomina hoy en día entonces ya la tecnología con microprocesadores que son los IED. Entonces esa era la finalidad que quería mostrarle hoy. Quería mostrarle entonces el principio de funcionamiento de un interruptor, que es el dispositivo de fuerza, y nosotros vamos a estudiar el dispositivo de mando, que son entonces los relés de protección. Perfecto. No sé si quieren comentar algo, pudieron escuchar, ya conocían esto, no conocían algo a escuchar de parte de ustedes. La verdad que primera vez que, digamos que así de forma tan detallada, de estos sistemas de seguridad y de conexión y reconexión de líneas, por así decir. Y siempre, digamos que alcanzamos a ver, hicimos una visita técnica con los compañeros, donde está la subestación de Penguin. Alcanzamos a ver, digamos, pero digamos que no llegamos a conocer así el paso a paso de cómo se activan. Y una consulta, profe, esta clase se va a quedar guardada así para los colegas que no pudieron asistir. Sí, David, estoy grabando la clase. Voy a grabar la Ok, clase y después voy a subir a la plataforma. Esa es la idea, ¿cierto? perfecto, profe. Sí, así es. En realidad, anteriormente teníamos una materia que se llamaba subestaciones eléctricas. Y en subestaciones estudiamos detalladamente cada uno de estos dispositivos, ¿verdad? Por ejemplo, estudiar detalladamente los sesionadores, que también son estos tipos de dispositivos. Ese es el objetivo de la clase de hoy. Saber qué es un interruptor, para qué está en la subestación, cómo funciona. Bueno, y lo que vamos a ver después en las otras clases son entonces la lógica de comando para hacer la operación de estos interruptores. Ok, si no hay más preguntas, dejamos por aquí entonces nuestra clase. ¿Les parece bien? Sí, señor. Genial, genial. Perfecto, muchachos. Nos vemos entonces. No, bueno, profe, excelente la clase. Excelente, Marco. Que pasen bien, será. Estamos en contacto.